tema acá, porque me pareció muy interesante, de Tom Longo, donde él habla de la respuesta asimétrica y este camino de los delincuentes hacia la tercera gran intervención mundial por la democracia, ¿no? Piensen, lo que hablábamos de esta gente que pues no tiene una noción de lo que es la empatía. En lugar de pensar en vidas humanas, piensan solo en lucharán hasta el último ucraniano, en donde, como decía Joseph Borrell, no es que amemos a los ucranianos o nos tengamos mucha compasión por su gente, sino es en el propio interés de nosotros en apoyarles, ¿no? Ojo, los narcisistas. ¿Alguna vez has intentado salir de la órbita de un narcisista? Eso es muy difícil. Su patrón de abuso emocional está diseñado para hacerte sentir como abusador, demoralizándote y minando tu vitalidad y tu capacidad de acción. Déjenme les pongo acá igual esta imagen que habla de esto. ¿Oh? Miren esto. Utilizan tu humanidad como arma y se alimentan en tu culpa. Cuando finalmente reúnes el coraje para divorciarte de ellos, es cuando realmente te salen los colmillos. Entonces es cuando se revela su verdadero rostro, y no es más que desprecio, burla y odio desenfrenado. Los narcisistas no te aman, se aman a sí mismos. Y abro este artículo con un rápido recordatorio de la psicología humana para preparar el escenario para esta discusión de esta semana sobre todo lo relacionado con la geopolítica. Y es que, amigos, no hay arte en esta pieza. Estoy demasiado cansado para elaborar el lenguaje. ¿Por qué estoy agotado? Bueno, correr detrás de estos narcisistas mientras nos llevan hacia la tercera gran intervención mundial por la democracia ha socavado la energía incluso de la personalidad más resistente. Los narcisistas verdaderamente malignos que creen que manejan las palancas del poder sobre el mundo se han dado cuenta de que nos estamos alejando de ellos y están jodidamente enojados. Ese sentimiento es muy mutuo, porque desde el despido de Victoria Nuland del Departamento de Estado el 5 de marzo, y no nos equivoquemos, fue despedida, estos acontecimientos en torno a Rusia ya se están acelerando. Al parecer, este ataque del fin de semana pasado de la sala de conciertos Korkus de Moscú iba a ocurrir originalmente el 9 de marzo, debía de sincronizarse con el de Joe Biden discurso sobre el Estado de la Unión y pretendía ser una severa advertencia a los rusos de que tomasen la decisión correcta y que votasen en contra de Vladimir Putin una semana después. Ese día, el Departamento de Estado emitió una advertencia a todos los estadounidenses para que se mantuviesen alejados de reuniones, salas de conciertos, etc. Y creo que finalmente actuamos como adultos, porque plantean una cuestión importante que no concuerda con una agresión ilimitada de Estados Unidos hacia Rusia. ¿Por qué emitiríamos esta advertencia sabiendo muy bien que los rusos responderían y detendrían este ataque? Bueno, eso literalmente que no tiene sentido. Cuando Victoria Nuland fue despedida del Departamento de Estado, nuestra primera reacción fue verlo como un giro en la política exterior estadounidense, alejándonos de Rusia y acercándose a China. Victoria perdió un juego de poder. Nos vemos en el salón del automóvil. Suena claro y compacto, pero ¿es eso acaso la historia completa? Porque entonces, el ataque ocurrió 2 semanas después. Un grupo de tayikos entraron como soldados profesionales que son, fueron a rociar democracia en un lugar y escaparon, actuando en absoluto como destructores de cabezas de ISIS, a quienes indudablemente se les culpó por esto. Y en el reciente artículo que escribió Pepe Escobar sobre cómo esto es excelente y vale la pena leerlo, repasaba sus líneas de tiempo, rastreando muchas de las conexiones importantes. Pero mientras lo leía, me di cuenta de que tal como yo lo veía, él enterró el LED, no sé qué sea eso de LED. Mira, este corresponsal de guerra ruso, Marat Kariulin, ha añadido otro bocado justo a la ensalada original. Reveló de manera convincente el ángulo del MI6 en el ataque del Korkus City Hall. Y aquí hay 2 partes publicadas por ese. El FSB estaba justo en medio del minucioso proceso de descifrar la mayoría, sino todas las conexiones de ISIS-K, CIA y el MI6. Y una vez que todo esto estuvo establecido, habría mucho que pagar. Pero no será el final de la historia. Innumerables redes de badhombres no están controladas por la inteligencia occidental, y aunque trabajan con la inteligencia occidental a través de intermediarios, generalmente estos
predicadores salafitas que tratan con agencias de inteligencia sauditas y del Golfo. El caso de la CIA fue utilizar helicópteros negros para poder extraer yihadistas de Siria y arrojarlos en Afganistán. Es una excepción en términos de contacto directo, que no es la norma. Por lo tanto, la FSB y el Kremlin tendrían mucho cuidado a la hora de acusar directamente a la CIA y al MI6 para gestionar este tipo de redes. Bueno, ¿por qué el comunicado de GGNG, creo que es Guns, God and Guns, olió este ángulo, que es el que escribe Tom Luongo? Este ángulo casi de inmediato. Bueno, vinculando la publicación de Kariulin para reflexionar sobre él. Esto no pretende ser un desaire hacia Pepe Escobar. Estaba trabajando en muchos ángulos en esa historia, analizando todos para llegar a una conclusión. Y lleva tiempo y me alegro de que lo haya hecho. Pero para mí, ese ángulo del MI6 es el primero a considerar en este ataque, y no el último. Las claves están en la misma línea temporal, porque en el lugar de suponer que Estados Unidos es un agente catalizador de acontecimientos aquí, es fácil pensar por qué Victoria Nuland estaba involucrada. Formularon esto como una operación claramente británica, con la ayuda de elementos rebeldes del Departamento de Estado y de la CIA, por supuesto, produciendo resultados y una narrativa mucho más coherente. Recuerden, en última instancia estamos tratando con narcisistas. Hay que recordar cui bono, o quién gana con esto. Porque sin evaluar quién se beneficia del ataque nos estamos haciendo bien el análisis. Y además no estoy tratando de culpar al alejamiento de Estados Unidos. Definitivamente somos un jugador en todo esto. Pero el matiz es definir quiénes somos nosotros en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Victoria Nuland fuese despedida porque el conocimiento de este ataque finalmente llegó a las personas adecuadas en el Estado y el Departamento de la Defensa? Y si se dieron cuenta con razón de que un ataque como este haría casi imposible que Putin ignorara y obligase políticamente a escalar esta intervención en Ucrania al nivel que justificaría ante el pueblo occidental que finalmente llegaba el momento en que nos teníamos que involucrar allí. Se puede escuchar el creciente discurso de Putin que debe de irse, que emana de los think tanks de la calle K, de los pasillos del GCHQ. Pero ¿quién quiere ese resultado? ¿Quién lleva más de 2 años rogando por ese resultado? ¿Quién organizó las provocaciones de Kerch, el tema de Nord Stream, el tema de Bucha, los ataques a los barcos rusos en el Mar Negro, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque después de una provocación para poner a Putin en una posición de inclinación, y aparte de la oficina de Victoria Nuland, de Lindsey Graham, nadie en Estados Unidos ha estado completamente comprometido con esto todo este tiempo. Nikki Haley finalmente se vio obligada a abandonar la carrera presidencial. En todo caso, cuanto más dure esta intervención, menos apoyo ha recibido Ucrania de Estados Unidos, incluso de Biden. El cambio de la actitud de Estados Unidos hacia Ucrania se viene produciendo desde hace más de un año. Y no, las personas no han hecho más ruido sobre los malditos británicos, a quienes Victoria Nuland ciertamente trabaja mano a mano, y donde los verdes franceses y alemanes han sido igual de entusiastas, por lo que Europa continental tampoco se libra de ello. Entonces, esto es lo que creo que es la verdadera historia que rodea esta situación del Corcus. Por un lado, Victoria Nuland, MI6, probablemente los turcos armaron esto utilizando mercenarios tayikos del ISIS-K para poder eliminar a este grupo de rusos. Y así, el objetivo operativo era evitar que Estados Unidos les diera la espalda a estos malignos y narcisistas colonialistas tontos en Europa que necesitan la intervención pero que no la pueden librar. Y ese es el trabajo de los yanquis, los dirigentes estadounidenses que ya están inmersos en planes para salir de Europa y girar así hacia China. Advirtieron a los rusos el 7 de marzo. Y esto cancela la operación del 9 de marzo después de enviar la principal señal de que las cosas en Ucrania se calmarían con el despido de Victoria Nuland el 5 de marzo. Y así es como se ve el verdadero arte de gobernar, porque justamente después de esta operación continuó, pero bajo la dirección de otra gente, o simplemente en piloto automático. Las huellas dactilares de Victoria Nuland están por todas partes, y Estados Unidos parece bastante culpable. Pero ¿qué hace este mal? Porque no duerme, solamente espera. Luego llegamos a los ataques reales de lo que sucedió.
y después de que Putin ganase la reelección masiva todavía ha cumplido su propósito principal, y es obligar a Vladimir Putin a actuar. Ahora el truco: ¿quién está enviando notas de pésame a Rusia por este ataque? Sorprendentemente, Estados Unidos y la OTAN. En los últimos 3 años no hubo una proclamación de conciliación entre la SEC del agujero del secretario de Estado Antony Blinken cuando se trata de Rusia, y ha sido el epítome del antidiplomático. Sin embargo, aquí está dándole el pésame a Rusia. Luego, Estados Unidos se abstiene de la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel, otro proyecto británico que se vuelve completamente loco. Y nada de esto sigue, puesto que Estados Unidos y Rusia son enemigos implacables, amigos narrativos no, uno soltero y poco el otro. Pero ahora bien, adivinen quién se negó siquiera a reconocer la pérdida de vidas rusas: Reino Unido. Y esto es lo que decía Jeremy Hunt. Mira, el ministro de Hacienda de Reino Unido, Jeremy Hunt, decía a Sky News que Gran Bretaña tiene muy poca confianza en lo que dice el gobierno ruso. Sabemos que están creando una cortina de humo de propaganda para defender una invasión absolutamente malvada de Ucrania, pero eso no significa que no sea una tragedia de personas inocentes que se fueron de este mundo. Y cuando se producen este tipo de situaciones de bad hombres, Hunt enfatizaba además que Londres toma lo que dice el gobierno de Rusia como una pizca de sal, porque después de lo que hemos visto de ellos en los últimos años, no se les puede confiar. ¿Y así? ¿Acaso no puedes sentir lo sucio que se sintió Hunt al tener que lamentarse incluso a medias por estas eliminaciones? Es más que patético e inhumano, pero claro, es un miembro de esta élite política británica. que más se puede esperar de estos demonios incruentos? David Cameron no ha hecho más que arremeter en contra de Estados Unidos por no dar más dinero a Ucrania, y de hecho se ha culpado por las pérdidas de Ucrania, y es el clásico acoso narcisista de la víctima. Pero la verdadera revelación pronto provino del máximo diplomático de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, con quien siempre se puede contar para mostrarle al mundo cómo se contrae la fiebre aftosa. En la impactante demostración de verdad, Borrell finalmente contó al mundo la realidad detrás de Ucrania, ¿no? Donde decía que bueno, nosotros no nos importa, o sea, no es que les amemos a los ucranianos, sino es nuestro interés. Recuerden, los narcisistas no te aman, se aman a sí mismos. Tengan en cuenta la dirección del clip cuando Borrell implora a los estadounidenses que indiquen el one shot y el primer plano. Todo esto es una puesta en escena, amigos míos. Esa es la verdad real y es un aviso de Borrell. Entonces, en este contexto, las condolencias de Antony Blinken deben de tomarse como una verdadera hoja de parra para Putin, que lamentablemente ambas partes tienen que seguir preparándose para conflictos en el futuro, porque es lo más prudente. Incluso si ninguna de las partes lo quiere. ¿Te suena acaso esto familiar? Es una reminiscencia de la historia de la primera gran intervención mundial por la democracia. Estados Unidos fue conducido a la trampa en Ucrania por Victoria Nuland, sus colaboradores del MI6 y Europa durante la última década. Y así, los tres actores, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, tenían razones para apoyar a Ucrania, pero en definitiva todos eran diferentes. Y en este mes expuse un argumento completo de estos tres lados. Por uno, Ucrania se convirtió físicamente en el campo de batalla para ello, para la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido a través de su influencia en Polonia, y para países bálticos fueron utilizados para formar esta guerra. Llevarlos a la bancarrota mediante la intervención los obliga a volver a sus fuentes subyugadas de materias primas, mientras exportan leyes y normas de la Unión Europea a aquellos lugares que tienen el privilegio desde su perspectiva de hacer negocios con ellos. Desde la perspectiva de los tres jugadores, si Ucrania vence a Rusia, entonces ellos ganan. Putin finalmente es depuesto y Rusia humillada. Comenzaría la tan deseada desintegración del imperio terrestre. Europa conseguiría así su gran reinicio. Reino Unido consigue mantener el control sobre el imperio marítimo, recuperando así el control de la OTAN sobre el Mar Negro, obligando a los protectores árabes de petróleo a volver a alinearse. Estados Unidos aprovecharía una Rusia caída para debilitar a China y detener una mayor integración de los BRICS, que es el gran competidor.
Y en resumen, el mundo volvería a la década de 1990, cuando tipos como Bill Browder corrían por ahí comprando todo y los oligarcas rusos que venció Putin serían restaurados en el poder. Fukuyama finalmente tendría razón. Pero como lo dije, el verdadero objetivo de esta guerra no era solamente capturar Rusia, sino también tenían que llevar a Estados Unidos a un estado terminal, a través de los costos de librar una guerra que no éramos capaces de sostener. Ese fue un puente demasiado lejos para los intereses estadounidenses que no estuvieron en deuda con el fantasma de Trotsky y las lágrimas de Bill Kristol. Y ojo, ya tienes aquí quién se beneficia de esta operación. Porque Estados Unidos no vio ningún beneficio en eliminar brutalmente a cientos de estos civiles rusos, sabiendo muy bien que estaría Estados Unidos quienes realizaban la mayor parte de estos combates. Reino Unido y la Unión Europea necesitan que Estados Unidos haga esto, porque si Estados Unidos sale ileso de esta intervención, como lo hizo después de la segunda gran intervención mundial por la democracia, el acuerdo actual continuará y sus planes de dominación fracasarán. Es por esto que estas personas se han vuelto tan trastornadas y tan histriónicas en los últimos meses. Porque cuando Estados Unidos se niega a enviar más ayuda a Ucrania, es por eso que Emmanuel Macron está presionando con todo. Es un presidente saliente que aquí se sacrifica fácilmente. Es por ello que pretendía aquí la pérfida británica detrás de esta escena tiene que ser el primer sospechoso en cualquier acto de horror. Y es por eso que Alemania está políticamente paralizada ante un jadeante clase industrial y donde los verdes revolucionarios que en realidad dirigen el gobierno. Y es por ello que este odio hacia Estados Unidos es ahora tan evidente. Estados Unidos lo que está tratando es de alejarse de estos viejos escleróticos y malignos narcisistas que hay en Europa y no pueden manejarlo. Es casi como si fuesen villanos de los viejos dibujos animados de Scooby-Doo, y yo también me habría salido con la mía si no fuera por esos malditos rusos, dice. Pero sin que aquí nada, ninguna cosa está fuera de la mesa para ellos. Y es que tienen un motivo: los medios y la oportunidad. En el lado estadounidense del libro del Mayor, las acciones de Victoria Nuland pueden entenderse a través del odio genético hacia los rusos, y para Reino Unido y Europa ese es su asiento en la mesa geopolítica del posglobalismo. Eliminar a Victoria Nuland elimina gran parte de este impulso burocrático, pero no significa que las cosas cambien en un instante. Las correcciones de rumbo toman tiempo. La operación en Moscú tardó mucho en prepararse, no iba a ser detenido o quizás demorado. El hecho fue que realmente suceda había más de los demás actores involucrados, no de Estados Unidos. Y me lleva también al puente Francis Scott Key. Acuérdense de esto que acaba de pasar, ¿no? En el caso de Baltimore, porque es importante también tocar esto. Como evento merece su propio artículo, pero creo que sabes a dónde voy con todo esto. Existe una probabilidad muy pequeña de que se haya tratado de un accidente causado por un barco viejo con un historial de mantenimiento irregular, un capitán ucraniano y una tripulación india. Todas esas cosas son en términos cinematográficos pues una decoración escénica para crear una narrativa plausible, negable. En otras palabras, una porquería. Tengo que reconocerlo. Quien quiera que haya creado esto para el mejor pensado que la última media docena de todas estas cosas, supongo que el golpe de escritores de Hollywood realmente terminó. Pero fue un ataque en suelo estadounidense por parte de una potencia extranjera. Las palabras de Tom Luongo. Y el primer grupo de personas que se supone que debemos de pensar que lo hizo fueron los rusos. ¿Por qué? Bueno, porque se vengaron por el tema de Moscú. Y después de que nos tendieron a parecer lo que hicieron eso ante las personas que importan, los que toman las decisiones. El hecho de que Estados Unidos y que Rusia hayan intentado desviar la culpa en ambos incidentes del otro es un gran indicio. Y dice claramente que ambas partes son conscientes de los peligros que representan estos ataques a su soberanía. No están dispuestos a utilizarlos como un casus belli. ¿Se acuerdan? Miren, creo que esto me está dando una idea de por qué Biden rápidamente, sin que se terminaran los peritajes, sin que hubiesen ya agarrado el tema de la caja negra, salió y dijo: no importa, el gobierno federal se va a encargar de la reconstrucción lo antes posible, asumimos todos los costos, esto fue un accidente. Casus belli, amigos. Ustedes véanlo.
Es que es más claro que el agua, ¿no? ¿Quién destruyó Nord Stream? Lo que le daba la potencia económica a Alemania, que a su vez le daba la potencia económica a toda la Unión Europea. Era Alemania y su industria pesada, química y de alta tecnología. Sin esa energía, se acabó. Tema de la enemistad con China, y donde le está ganando los mercados y todo esto. Tema que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Y que va a pasar porque energéticamente se van a ir a la ruina. Entonces, ante todo esto, amigos, efectivamente, si se acaba el tema Ucrania, ¿quiénes son los mayores perdedores de todo este contexto? ¿Son Estados Unidos? Se pueden reconstruir. La guerra está allá. Acá viven tranquilos. Pueden reconstruir relaciones, pueden volverse a apoderar de los países de América Latina, como lo han hecho en Argentina, en Perú, ¿no? No pierden tanto. ¿Quiénes realmente están en la cuerda floja y provocarían para arrastrar? Bueno, esa es la parte más alentadora de todo. Las personas racionales todavía están tratando de frenar el ascenso por la escalera mecánica, ¿no? Hacia la intervención. El problema es que no tienen el control de la situación. Si Estados Unidos quisiese una intervención con Rusia, ya estaríamos allí. Y esto significa que alguien más lo está haciendo. Nótese la falta de Rusia lo hizo que venga de Estados Unidos. Tengan en cuenta que ahora el FBI salió a la luz de inmediato, sin ninguna investigación, diciendo que esto fue un accidente, que no fue un acto de intervención por la democracia y que probablemente no lo fue. La pregunta entonces es, ¿quién cometió este acto? Bueno, nunca vamos a descubrir la verdad sobre ello, pero nuestro principal sospechoso tiene que ser el que tiene un motivo para lograr que Estados Unidos ya se incline y se coloque en la posición para defender abiertamente a Ucrania. No digo que Rusia lo haya hecho, lejos de ahí. Como parte de esta intervención de cuarta generación, eliminar este puente en este momento es absolutamente uno de los mejores movimientos que tendría Rusia en el tablero, especialmente si Putin realmente se está preparando para subir las apuestas en Kiev en las próximas semanas. Y espero que él haga precisamente ello. Paralizando logísticamente a Estados Unidos es la medida correcta. Pero también esto va a invitar a un contraataque estadounidense, que Putin ha evitado cuidadosamente durante más de 8 años desde que envió por primera vez sus fuerzas a Siria en 2015. Y no, creo que esto es nuevamente una de estas orgías de evidencia para incriminar a Rusia por algo que alguien más hizo por razones bastante diferentes. Y esa razón es pura venganza. Desenfrenada y narcisista por el hecho de que los Estados Unidos hayan tenido la temeridad de alejarse de sus responsabilidades, tal como las han definido en Europa. ¿Se acuerdan que Josep Borrell, cuando decía este tema de que pues lo hacen por sus propios intereses, el estar apoyando indefinidamente a Ucrania y que no pueden permitir que Putin gane, porque entonces ¿qué? Tienen que ver a Estados Unidos como un socio confiable con sus amigos, ¿no? Es que ya lo podemos entender, que ya nos lo dijeron, ¿no? Ahora, estas personas han sido muy claras durante años. O Estados Unidos sigue sus planes para el futuro o será destruido desde dentro. Vean su sociedad, vean lo que hablábamos de Yuri Bezmenov con la desmoralización social, el tema de la subversión ideológica, la fase que son 4 fases para apoderarse de una nación desde dentro. Vean cómo está Estados Unidos. Y este ataque al puente Key en Baltimore es un acontecimiento de pesadilla. Va a ser destinado a ser un catalizador para un colapso económico estadounidense, creando caos durante año electoral. Fácilmente podrá afectar a nuestros mercados inmobiliarios, de deuda y de acciones en las próximas semanas. Atacar a Estados Unidos va a ejercer una presión allí y al mismo tiempo va a desviar parte de la atención del deterioro de la economía europea. Este es un evento que cuanto más pienso en él, más se convierte en una novela de Agatha Christie, en la que todos tienen motivos para atacar a Estados Unidos por razones completamente distintas. Así que no llegaré a ninguna conclusión definitiva, y aunque ya sabes quién son los principales sospechosos. Pero basta decir que la ira de los narcisistas no se nos ahorra nada, y se nos culpará por su lento y doloroso camino hacia la tercera gran intervención mundial por la democracia. ¿Ustedes qué opinan de este escrito? Ahora, no se me había pasado
por la mente en serio que todavía tuviesen esta situación, ¿no? Bueno, claro, al fin y al cabo, pues han sido imperios a lo largo de la historia de estos últimos 500 años, ¿no? El imperio británico, los franceses, los alemanes, y siguen su lucha, independientemente que actualmente no puedan hacerle juego a Estados Unidos, pero dicen, tú nos tumbaste, ¿no? Tienes que ayudarnos, ¿no? Y con todo para Ucrania. Lo vemos, nos están jalando. Vean el tema de lo de Netanyahu. La situación de atacar una embajada diplomática de Irán, que es como un ataque a su territorio. Esto arrastraría a Estados Unidos a esto. Todos están, los europeos, nos tienes que ayudar en Ucrania. Los israelíes, nos tienes que ayudar aquí. Porque amigos, hay mucho en juego. Y los israelíes, para ellos esto es de vida o muerte, ¿no? En su posición, porque ¿cómo está todo el mundo musulmán con ellos? Europa, ¿qué va a quedar? Si aquí se quedan, pues ya, y todo el dinero que dieron, y todo el apoyo, y todo, y al final, ¿qué va a pasar después de que esto surja un nuevo orden establecido en esta parte? ¿Cómo va a quedar Europa? ¿Qué dependencia va a tener ahora, pues prácticamente todos ellos, a lo que decida no nada más Estados Unidos, que es el principal proveedor ya de energía, sino este nuevo establecimiento que está creciendo de los BRICS Plus, donde los principales miembros de la OPEP Plus están acá y van a imponer reglas? Porque todo este cuento que sale por ahí, que la transición energética y demás, oye maestro, inténtalo, ¿no? Porque aparte vas a tener que comprar la capacidad de generación de energía a China, que son los que tienen las piezas. ¿Cuánto dinero te va a costar? ¿Qué tanta industria tienes? ¿Cómo le vas a hacer para que factiblemente puedas generar la energía que necesita tu industria y poder establecer una producción industrial que compita con todo lo que está surgiendo ahora? ¿Se dan cuenta? Los sospechosos habituales, una vez más, están en todo esto. Amigos, muchas gracias por haber estado presentes aquí en su Granja Humana MX. Por favor, si les gustó este videoprograma, déjenme un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales. Si ustedes están en la capacidad de apoyar este canal a través de un super chat, un super sticker, uniéndote como miembro del canal o a través de mi Patreon, me pueden ayudar. También, gracias a los miembros del canal, aquí abajito hay un botón en donde te puedes unir. Hay gente que también ha estado regalando membresías para todos aquellos que quieran apoyar al canal desde 9 pesitos mexicanos, que son como 40 centavos de dólar. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Compartan las últimas noticias. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos míos.